Buenas noches y felicitaciones, un agradecimiento especial al Instituto Iberoamericano de Leyes y Economía y a la Asociación Escuela de Derecho en Cuenca. Me siento muy complacida. Veo que ha habido una respuesta masiva de parte de todos los participantes. Espero que podamos, más que hacer un monólogo ahora, hacer un compartir de experiencias y de temas de importancia vinculados alrededor de contratación pública. También mis felicitaciones a Santiago Jaramillo, le escuché su exposición brillante sobre un tema de actualidad que tiene que ver con todo lo que es gestión delegada. El tema que me voy a tratar ahora tiene que ver con los requerimientos previos a todo procedimiento precontractual. Entonces, creo que es interesante que hablemos de algunos tópicos al respecto, como lo que es la importancia de la contratación pública, y ahí tal vez es interesante que comentemos que entre el 2010 y el 2019 existió una inversión por parte del Estado con recursos públicos de casi 80.000 millones de dólares, 79.000 millones exactamente, lo cual en promedio en estos 10 años significa una cuarta parte del presupuesto del Estado, un 25% del presupuesto del Estado, que significa en promedio también un 10% aproximado del PIB. Ahora, esta realidad que es interesante considerar en cuanto a que hay una cuarta parte del presupuesto del Estado, en cuanto a que hay un 10% del PIB, fue un poco preocupante en el año 2019, en donde la inversión en contratación pública, que llegó un poco más de los 6.000 millones de dólares, implicó ya un 17% solamente del presupuesto general del Estado y cercano al 5% del Producto Interno Bruto. Situación que está vinculada con la crisis que vivió ya el país en el año 2019 y que se ve agravada muchísimo más en el 2020. En todo caso, es importante tomar en cuenta estas cifras, casi 80.000 millones de dólares en 10 años. Esto solo en lo que es contratación pública tradicional, en lo que está regulada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero ya Santiago Jaramillo habló de otros esquemas de contratación que no están en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y que están en otros cuerpos normativos y que también es contratación pública. Y es a lo que yo le denomino la contratación pública no tradicional. ¿En dónde están esas referencias de contratación pública? Están en el Código Orgánico Administrativo, cuando se regulan los temas de concesiones y en general de delegaciones, en la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas, en el mismo OTAP, y en leyes sectoriales como las leyes de telecomunicaciones, la ley de electricidad, de petróleo, etcétera, y también en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entonces, imaginémonos, hablamos de 80.000 millones de dólares solamente de contratación pública desde el esquema de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, es decir, de la contratación pública tradicional. Y habrá que añadir a eso los montos que se destinan o que se van a destinar sobre todo a partir de escenarios críticos económicos como lo que vive en el país, como lo que tiene que ver con contratación pública no tradicional. Modelos en general de gestión delegada, como son la concesión o las asociaciones público-privadas, o también modelos de alianzas estratégicas, que van a generar también esquemas de contratación pública. Y en todos estos también van a haber procedimientos precontractuales, es decir, lo que vamos a revisar ahora como esbozo de información general son requisitos en general vinculados con estos dos ámbitos de la contratación, tanto la tradicional como la no tradicional. Y en los dos hay un procedimiento precontractual y en los dos ámbitos existen principios rectores. Los principios rectores son básicos a que tengamos en cuenta en lo que son el sistema en general de contratación pública. Esos principios tienen que ver fundamentalmente con principios de previsibilidad y certeza en la actuación pública, principios de actuación ética. Hemos visto muchos problemas vinculados con corrupción en este último tiempo, lo cual nos obliga a incentivar todos los temas de transparencia, de publicidad, de formalidad en el manejo de los procesos, de integridad del proceso como tal. Luego, un principio que es básico, que es importantísimo desde el punto de vista de lo que son la parte precontractual, sobre todo, y también la ejecución de contratos, tiene que ver con la libre competencia, con la libre concurrencia, con el trato justo, con el acceso que deben tener los proveedores hacia los procesos de contratación pública.
Principios entonces de trato justo, de igualdad, de competencia. Y lo que no hay que olvidar es que el procedimiento precontractual no está hecho para solamente agotar el tiempo haciendo algo que no dé resultado. El resultado final de todo procedimiento precontractual está orientado a lograr eficiencia, eficacia, economía en el manejo de lo que son los recursos públicos. Porque la contratación pública es un instrumento de ejecución de política pública. ¿Y cuándo logro cumplir esa política pública? No cuando hago un procedimiento precontractual, sino cuando se ejecuta ese contrato consecuencia del procedimiento precontractual. Si bien es cierto, existen cancelaciones de procesos o declaratoria de desiertos de procesos, ese no es el fin de la contratación pública. El fin de la contratación pública está orientado a satisfacer necesidades públicas, necesidades de interés social, que están vinculados entonces con las políticas y los objetivos del Plan Nacional del Gobierno. Esto hay que tomarlo en cuenta siempre en lo que tiene que ver con los principios rectores de la contratación pública, porque es fundamental que podamos manejar desde la lógica del resultado que se quiere obtener dentro de los procesos de contratación. Hemos dicho entonces que vamos a avanzar a revisar estos principios de contratación orientados a un resultado. ¿Cuáles son esas fases o la parte importante de estos principios que hemos señalado? Uno de ellos tiene que ver con la necesaria vinculación que existe entre el derecho de la contratación pública con otras ramas del derecho. En este caso, como por ejemplo, con el derecho competencial. La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado tiene que tener una relación también en la lógica de procedimientos precontractuales desde la contratación pública tradicional o desde la contratación pública no tradicional en el manejo de lo que son los procesos, los procedimientos de contratación pública, para evitar de esa manera que se generen acuerdos colusorios de carácter vertical o de carácter horizontal. Los acuerdos colusorios verticales, conocidos en la doctrina así, son aquellos que se generan en una relación en la cual el ente contratante se une de una manera no legalmente correcta para efectos de generar pliegos arbitrariamente direccionados a favor de alguien o generar procedimientos de contratación no concursivos que afectan la libre competencia. Pero también existen otro tipo de acuerdos colusorios que tienen que ver con los acuerdos colusorios horizontales, en donde los proveedores se ponen de acuerdo para distorsionar la competencia. Ejemplo, cuando hay proveedores que presentan ofertas a propósito equivocadas para ser descalificados y para que uno de ellos gane el procedimiento de contratación, o cuando un proveedor sale del procedimiento de contratación para efectos de que el otro gane el procedimiento asegurándose un subcontrato, o cuando existe vinculación entre los proveedores participando que están evitando realmente un concurso. Estos aspectos del derecho competencial vinculados con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado son aplicables tanto en el procedimiento precontractual de contratación pública tradicional como de contratación pública no tradicional. El objetivo fundamental desde la lógica de las entidades contratantes es hacer buenos procedimientos precontractuales, desde hacer bien los pliegos, y el objetivo de los proveedores, de los participantes en los procesos, es hacer buenas ofertas. En la medida en la que estén las dos cosas unidas, un buen pliego del procedimiento precontractual y una buena oferta presentada por el proveedor, se va a garantizar entonces que existan reglas de juego de competencia adecuadas. Ahora bien, estamos hablando de cuáles son los requisitos previos en un procedimiento de contratación, un procedimiento precontractual, y entonces la pregunta básica es, ¿qué es un procedimiento precontractual? La ley de contratación pública, la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, define al procedimiento precontractual desde la lógica de decir qué tipos de procedimientos existen. Entonces hay los procedimientos dinámicos, como son el catálogo electrónico, la subasta inversa electrónica, o procedimientos de contratación comunes, como la licitación, la cotización, la menor cuantía, procedimientos de régimen especial. Esos son los procedimientos precontractuales. Son entonces
mecanismos establecidos en la ley que nos permiten dos cosas fundamentalmente. Escoger un proveedor, porque el procedimiento precontractual está hecho para ese primer objetivo, que es escoger un proveedor, y el segundo objetivo es establecer en el procedimiento precontractual cuáles son las reglas del juego para ejecutar el contrato que va a ser adjudicado. Estos dos objetivos busca el procedimiento precontractual: escoger un proveedor y establecer las reglas del juego de ejecución de los contratos. ¿En dónde establezco esos dos objetivos? En un pliego. Por lo tanto, el procedimiento precontractual es todo lo que se hace hasta la adjudicación del contrato. Pero el procedimiento precontractual tiene dos fases. A su vez, la una fase es la fase preparatoria. Si revisamos la fase preparatoria, vamos a darnos cuenta que es toda aquella actividad que se realiza hasta antes de la publicación del procedimiento en el portal de compras públicas. Vamos a ver que todo lo que se hace antes de la publicación del procedimiento es una tarea muy importante. ¿Qué nomás se hace antes de la publicación del procedimiento? Hay que hacer estudios, diseños, especificaciones técnicas, términos de referencia. Hay que hacer el famoso estudio de mercado. El estudio de mercado nos sirve fundamentalmente para el objetivo de establecer el presupuesto referencial, que también se hace en la fase preparatoria, y este presupuesto referencial nos sirve tanto para certificar presupuesto, para consignar el presupuesto que se requiere para ese procedimiento, como también es importante para determinar qué tipo de procedimiento de construcción voy a seguir. Si determino un monto de presupuesto referencial sobre la base del estudio de mercado, va a haber un tipo de procedimiento. Si establezco otro monto, es posible que me pase a otro tipo de procedimiento precontractual. Entonces, hemos dicho, en la fase preparatoria vamos a hacer toda aquella actividad prevista hasta antes de la publicación del proceso en el portal de compras públicas. Y hemos dicho, hay que hacer estudios, hay que hacer diseños, hay que hacer especificaciones técnicas, hay que hacer términos de referencia, todo ello orientado a elaborar y aprobar un pliego. Hay que hacer estudios de mercado. Esos estudios de mercado nos sirven para determinar el presupuesto referencial y nos sirven para determinar el tipo de procedimiento de construcción que voy a seguir. Y hay que también tener incluido ese objeto contractual en el plan anual de contratación original o reformulado, porque en la fase preparatoria tengo que tener ese objeto contractual previsto dentro del PAC. Hay entonces una cantidad de actividades que hay que cumplir en esa fase preparatoria que implica toda esa serie de documentos y de requisitos que deben elaborarse previo a la publicación del del procedimiento de contratación pública en el portal de compras públicas. Entonces, la codificación 72 establece en el artículo 9 y en el artículo 2 de esta resolución que eso es la fase preparatoria, aquella que está hasta antes de la publicación del procedimiento en el portal de compras públicas. Pero dentro del procedimiento precontractual también existe otra fase, que es la fase que la misma codificación 72 habla como fase precontractual. ¿En qué comienza la fase precontractual? La fase precontractual comienza en la publicación del procedimiento en el portal de compras públicas, sea la convocatoria o sea la invitación. ¿Y desde dónde va esta fase entonces? Desde la publicación de la convocatoria o de la invitación en el portal, ¿y hasta dónde? Hasta el momento de la declaratoria de adjudicación del contrato o de declaratoria de desierto del proceso. ¿Qué puede pasar en esa fase entre estos dos ítems? Puede pasar que hayan preguntas y respuestas preguntas hechas por parte de los proveedores que quieren participar, respuestas dadas por parte del ente contratante. Aquí ha existido un problema siempre que ha sido muy comentado por todos ustedes en los diferentes ámbitos de acción, en que a veces perdemos la oportunidad de utilizar esta fase o esta etapa de preguntas y respuestas, y la entidad contratante a veces se limita a decir ante una pregunta del proveedor, le remitas a los pliegos. Cuando es importante esta fase para no solamente decir remítase al pliego, sino también
para que si es que recibe unas preguntas que impliquen modificar el pliego o aclarar el pliego o complementar ese pliego, se lo pueda hacer, porque si no sería un ritual innecesario de que los proveedores hagan una pregunta y que el ente contratante le conteste, remítase al pliego, o que le diga, acláreme si es esto o aquello, y el ente contratante no le aclare nada y le diga, remítase al pliego. Es importante tomar en cuenta que en esta etapa de preguntas y respuestas, el ente contratante puede modificar el pliego, excepto en dos temas, en el objeto de la contratación y en el presupuesto referencial. Pero todos los demás aspectos son posibles en esta etapa de preguntas y respuestas de ser modificadas, aclaradas o complementadas por parte del ente contratante. Así que también es interesante, los proveedores que nos escuchan en este momento, que sepan que pueden hacer preguntas que ayuden a mejorar la elaboración de ese pliego y que tampoco sea una tribuna para generar insultos en contra del ente contratante, porque es una etapa técnica, una etapa en la cual el proveedor ha leído el pliego presentado por el ente contratante y hace sus preguntas, formula sus inquietudes y sus interrogantes, y el ente contratante, leyendo esas inquietudes, está en toda la facultad de contestar esas preguntas y respuestas. Lo único que no hacerse en esta etapa es modificar el objeto de la contratación y el presupuesto referencial. Ahora bien, en esta fase precontractual también se puede cancelar el procedimiento. El procedimiento se cancela siempre y cuando no se haya recibido todavía las ofertas, ¿sí? Ejemplo, porque haya que modificar el objeto o el presupuesto referencial, no se puede continuar con el procedimiento y hay que hacer una cancelación ese momento del procedimiento de contratación. Y luego tienen entonces la presentación de las ofertas, la calificación de las mismas. Ahí viene una parte muy importante que tiene que ver con la convalidación de errores. No cualquier tipo de error, sino aquellos errores de forma. Haya habido una tinta que ha corrido respecto a lo que son errores de forma, porque se quiere a veces intentar convalidar cualquier tipo de error, y los errores de forma son aquellos que no afecten a la sustancia o que no le den ventaja comparativa en la presentación de la oferta por parte del proveedor, ¿sí? Cualquier tipo de error de forma que no le genere una ventaja adicional que tendría en relación a los demás proveedores son errores de forma. Vienen entonces la calificación de las ofertas, la convalidación de esos errores de forma, los informes que en su caso pueden ser dados por subcomisiones de apoyo dirigidas a las comisiones técnicas, o informes de las comisiones técnicas, o informes de calificación de la propia máxima autoridad o de su delegado. Después de esta calificación, con la recomendación correspondiente, viene entonces la adjudicación del contrato con resolución, o a su vez la declaratoria de desierto del proceso si es que ninguna de las ofertas es conveniente o satisfactoria para los intereses institucionales. Ojo, que este tipo de fases prácticamente existen en todos los países. Yo trabajo muchísimo en soporte jurídico, en entidades contratantes en España, y esta fase preparatoria y la fase precontractual no son fases que solamente existen en el Ecuador, son fases que están establecidas en lo que se conoce como contratación pública global, que más o menos son estándares en los diferentes países y que están más o menos distribuidas de la misma manera que hemos señalado ya. Entonces hemos dicho fase precontractual y antes de ello fase preparatoria, las dos fases, preparatoria y precontractual, formando parte de lo que es el procedimiento precontractual como tal. ¿Qué es lo más importante a tomar en cuenta ahí? Es básico que tengamos buenos pliegos, ¿sí? Y es básico que ese plan de contratación pública se refleje, el plan anual de contratación pública se refleje en un procedimiento ordenado de contratación. El problema que se genera muchísimas veces, no tanto desde el punto de vista de deficiencias normativas, que de hecho también sí existen, hay que corregirlas. Hay que expedir reformas normativas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Hay que expedir el nuevo reglamento de la Ley de Contratación Pública que no existe desde el año 2009. Hay que hacer una serie de adecuaciones normativas. Pero lo más importante de todo, desde el punto de vista precontractual, yo creo que tiene que ver con labor
que tiene que hacerle el propio funcionario público vinculado con elaborar buenos pliegos. Uno de los aspectos más complejos que se generan por no seguir en orden esta parte del procedimiento precontractual degenera en algo que yo he sido muy crítica siempre, que tiene que ver con los famosos convenios de pago. ¿Por qué hago un convenio de pago? A veces porque no me quiero llevar la carga en la espalda de todo lo que es la fase preparatoria, la fase precontractual, que conllevan las actividades que ya hemos señalado como parte de este ordenamiento político de contratación pública. Y entonces se generan los denominados convenios de pago. ¿Por qué son ilegales los convenios de pago? Los convenios de pago son ilegales porque son contrarios y violatorios al procedimiento precontractual, a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Yo hago un convenio de pago y estoy demostrando que violé el procedimiento precontractual, que violé la fase preparatoria y la fase precontractual de ese procedimiento de contratación. Pero ¿por qué el convenio de pago tiene que darse en esa lógica? No porque sea reconocido por el sistema de contratación pública, porque es contrario a la contratación pública, sino por el principio de que ninguna persona puede trabajar gratuitamente, y eso lo establece la Constitución de la República en el artículo 66, y dice de que ninguna persona puede trabajar gratuitamente, se le permite que se cobre por el trabajo realizado y ordenado por la autoridad pública, pero ello habría que hacer entonces entender que hay que dividir en dos momentos esta situación. Las órdenes de gasto que se dan sin procedimiento precontractual son demostración evidente de violación del procedimiento precontractual y por lo tanto de violación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y pueden generar responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal. Responsabilidades administrativas siempre. ¿Por qué motivo? Porque haber hecho una orden de gasto sin haber observado el procedimiento precontractual de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública demuestra una violación al sistema de contratación pública. Por otro lado, también demuestra o puede demostrar una responsabilidad civil en el caso de que el precio que se vaya a pagar por ese convenio de pago esté por sobre el precio del mercado. Y puede generar indicios de responsabilidad penal en el caso de que haya habido dolo en la actuación de la generación de esos convenios de pago. Es decir, responsabilidades siempre van a haber. Ahora, el que ordena el pago no necesariamente comete una ilegalidad. El que ordena el pago lo que hace es reconocer que alguien violó la ley de contratación pública al ordenar el gasto sin hacer el procedimiento de contratación pública y generó o tiene que generar la obligación constitucional de que si hay una orden válida a través de un acto administrativo válido, se tiene que pagar, pero no porque sea reconocido como un procedimiento de contratación, sino porque es reconocido el no trabajo gratuito, el no trabajo forzado que genere un enriquecimiento indebido a favor del Estado, solo por ese motivo. Entonces, creo que en esta parte es importante tomar en cuenta que los convenios de pago no son procedimientos precontractuales, los convenios de pago no son parte del Sistema Nacional de Contratación Pública, los convenios de pago son necesarios cuando efectivamente se ha violado el procedimiento precontractual, no se ha observado ese procedimiento precontractual y no obstante lo cual se ha ordenado recibir una obra, bien o servicio y recibida esa orden, esa obra, bien o servicio, lo que corresponde es generar un convenio para pagar una obligación que se produce como afectación presupuestaria, por así disponer el artículo 117 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, al haberse recibido un objeto, obra, bien o servicio, sin contrato y sin procedimiento precontractual. ¿Qué considero que se debe tomar en cuenta respecto a los procedimientos precontractuales? Es importantísimo que se generen como requisito general, ya lo decía hace un momentito, buenos pliegos, ¿sí?
Acá creo que una de las cosas que más nos corresponde hacer es una formación de plieguistas. El pliego no es un copia y pega. El pliego, ya quisiera yo que fuera un copy y pega, porque ahí todo el mundo tendría un flash memory de la época de la piedra, la cogemos y la ponemos actualizada en un documento nuevo y genera un pliego. No, el pliego es una creación intelectual en donde incluso se recogen las situaciones que pudieron haber generado complejidad o problemática en la ejecución del contrato del año anterior y que me permite mejorar el pliego en este año para evitar que siga habiendo el mismo problema en todos los años siguientes en los nuevos pliegos se generen. Entonces, creo que es importantísimo como requisito general que este tema de la fase preparatoria, que es elaborar un buen pliego, sea cumplido por los funcionarios públicos. Y que ese pliego, si es que puede ser mejorado en la fase precontractual con las preguntas que hagan los proveedores, ese pliego se mejore y salga un documento mejor elaborado. Entonces, en el pliego requerimos a dos partes. El funcionario público, elaborando un pliego bien hecho, que responda a la necesidad de cómo escoger al proveedor y de las reglas de juego de ejecución del contrato. Y después, el proveedor, aprovechando la etapa de preguntas y respuestas, para generar información que permita mejorar ese pliego. Este es un requisito básico. Ese no implica reforma normativa. Ese implica mejora en la actuación del funcionario público y del proveedor, para que el pliego salga mejor elaborado. En la temática que estamos planteando ahora es requisitos necesarios a todo procedimiento precontractual. Haga un buen pliego. Haga un buen pliego es la recomendación básica. ¿Cuándo es ese pliego? En la fase preparatoria. ¿Cuándo se complementa ese buen pliego? En la fase precontractual, con las respuestas que se le dé a las preguntas formuladas por los proveedores. Luego, un segundo requisito básico es hacer un buen estudio de mercado. ¿Sí? El estudio de mercado no es pedirle a una persona que me haga el favor de darme cotizaciones de ella misma, porque eso no es estudio de mercado. El estudio de mercado es analizar realmente cómo está el mercado en la provisión de esos objetos contractuales actuales que se requieren, porque hay que ver además en las condiciones de ejecución actual de ese objeto contractual a cómo está ese producto en el mercado. Hemos visto que ha sido muy difícil en la etapa de la pandemia establecer un buen estudio de mercado o presupuesto referencial, porque los precios de la pandemia han ido subiendo y bajando de una manera no pronosticada de forma consciente. No obstante lo cual, hay que hacer un estudio de mercado que responda de forma real a gastarse la suela de los zapatos, para utilizar un ejemplo simulado, en buscar información que le permita hacer ese buen estudio de mercado. Este estudio de mercado es necesarísimo, tanto para lo que es certificar el presupuesto que requiere la entidad, como también porque depende del monto de ese presupuesto referencial, voy a escoger o cotización, o licitación, o menor cuantía, o contratación directa de consultoría, o concurso público, o contratación de lista corta de consultoría. ¿Ok? Luego, el tema de la motivación. Este es un tercer requisito. He dicho, un primer requisito, hagamos buenos pliegos. Un segundo requisito, creo que es importantísimo, un buen estudio de mercado para determinar el presupuesto referencial. Y el tercer requisito básico, una tercera buena cosa que hay que hacer, tiene que ver entonces con cómo hago una buena motivación. ¿Y qué es la motivación? Entonces, en ese requisito de procedimiento precontractual, es que bueno fuera que sea coger y poner de manera inmisericordia los números de artículos en una hoja y no decir nada más, no después decir considerando, poner antecedentes y poner artículos y luego decir resuelvo lo que sea. Eso no es motivación. Y lastimosamente, una de las falencias que existen en los procedimientos precontractuales es que uno no entiende a veces cómo salen los resultados de la motivación. La motivación es hacerle hablar a las normas. ¿Cómo le hago hablar a las normas? Estableciendo la pertinencia que tienen esas normas en el caso concreto. Y la pertinencia es la conexión que existe entre el antecedente y la norma para explicar por qué motivo digo yo algo.
los informes de las subcomisiones de apoyo, los informes de las comisiones técnicas, las resoluciones de cancelación, las resoluciones de adjudicación de contrato, la resolución declaratoria de desierto del proceso en la parte precontractual, o las terminaciones unilaterales de contratos, o cualquier decisión que se tome en la fase contractual, tienen que estar bien motivadas. Y tampoco eso requiere reforma normativa. Yo puedo hacer una muy buena motivación si es que establezco los antecedentes vinculados con la norma y cómo la norma es pertinente en el caso que estoy aplicando. Y eso es trabajo intelectual del funcionario público. No es suficiente con decir, considerando que hubo una oferta presentada, considerando que esa oferta le descalificado, considerando que el artículo 34 lo permite descalificar, resuelvo descalificar. Porque no estoy motivando este rato. ¿Por qué motivo el 34 o el 33 es pertinente en el caso concreto de ese antecedente? ¿Por qué motivo yo justifico como funcionario público que eso es así? Eso es motivación. Si es que yo logro hacer buenas motivaciones de por qué descalifico a los proveedores o por qué califico a los proveedores, que los documentos por sí mismos hablen y demuestren lo que el funcionario público está diciendo, eso va a implicar una buena motivación. Estas 3 Bs básicas de hacer buenos pliegos, hacer un buen estudio de mercado y establecer buena motivación, de seguro va a reducir los problemas tanto de cancelaciones de procedimientos de contratación o de declaratoria de desiertos de procesos, que aunque son legales, las cancelaciones y la declaratoria de desierto del proceso no es el fin de la ley de contratación pública. Un procedimiento no se hace para declararlo de desierto, ni se le hace para cancelarlo, ni se le hace un contrato para terminarlo unilateralmente. Se lo hace para ejecutar el objeto contractual. Se lo hace para satisfacer intereses públicos. Se lo hace para hacer de la contratación pública un instrumento real de política pública. Por lo tanto, creo que es muy, muy importante que las entidades públicas tomen en cuenta esta situación para efectos de generar buenos pliegos, de generar una motivación correcta, de generar buenos presupuestos referenciales basados en buenos estudios de mercado. Eso desde el lado de los entes públicos. Ahora los proveedores. Los proveedores también deben tener conciencia de que si no hacen buenas ofertas, o antes de hacer las ofertas, si no hacen buenas preguntas relacionadas con el pliego, si no leen el pliego, si no generan la información necesaria para la entidad pública o se coluden con los otros proveedores, generan subastas inversas simuladas, pujas simuladas, generan presentación de ofertas coludidas entre los proveedores, estamos afectando el objetivo de transparencia, de libre competencia de los procedimientos de contratación. Y después, si es que generamos una información incorrecta, lo que va a implicar es que con pliegos mal elaborados y con ofertas mal elaboradas, tendremos resultados precontractuales o de contratación en ejecución mal hechos. La recomendación básica respecto a lo que tiene que ver con pliegos y con ofertas es evitar términos subjetivos. ¿Sí? ¿Qué es conveniente? ¿Qué es simpático? ¿Qué es adecuado? ¿Qué es oportuno? ¿Qué es óptimo? Si yo pongo esos requisitos en el pliego, que quiero que me entreguen oportunamente un objeto contractual, que me entreguen adecuadamente un objeto contractual, que me entreguen con pertinencia el objeto contractual, no estoy diciendo nada. Porque cada uno va a entender que lo adecuado es de esta manera, el otro va a entender que es de esta otra manera. Y va a generar entonces contradicción, tanto en la calificación del procedimiento como tal, en la parte de calificación de las ofertas, como en la ejecución de contrato. Entonces, la recomendación ahí es, cuando hagamos pliegos, cuando hagamos ofertas, tratemos de evitar términos que pueden ser subjetivos y que pueden no generar información válida. Yo sé decir, respecto a ese tema, todo aquello que no es medible no existe. Porque si yo pongo adecuado, es decir, en 5 días, oportuno, es decir, en 24 horas, o 50 centímetros, o 30 metros,
o tal, creo que logro ser mucho más objetiva que si es que digo entregarme oportunamente un objeto contractual y luego pensaba yo que oportuno era 24 horas y otro pensaba que eran 24 días. Esos son temas básicos que se deben considerar al momento de elaborar el pliego, al momento de presentar una oferta. Los proveedores, si bien es cierto, el contrato como tal está ya hecho un proyecto de contrato, es básico que revisen la documentación precontractual que existe para que hagan unas ofertas que luego no digan, yo no supe lo que presenté, no supe lo que participé, me hicieron firmar el contrato, porque el contrato firmado implica una ley y el pliego como tal es un documento habilitante de ese contrato y forma parte de las obligaciones a cumplir por parte de los proveedores y por parte del ente contratante. ¿Cuál es el problema de no hacer bien un pliego? El problema es que si es que usted no encuentra la respuesta en el pliego y espera encontrar en la ley tiene normas de carácter general, pero el pliego es la ley de ese procedimiento de contratación. Por lo tanto, las reglas de juego van a estar establecidas en este pliego. Van a decirme, Inés María, sería bueno que se reforme la ley orgánica de contratación pública y que se pongan todos estos temas en la ley. No, imposible. La ley no va a poner, por más que intente ser la que abarque todos los temas vinculados con la problemática de contratación pública, la ley no va a cubrir esos aspectos. El que va a cubrir esos aspectos es el pliego. Entonces, si bien es cierto, se requieren una serie de reformas normativas a la ley, a expedir un nuevo reglamento, a que el CERCOV saque una resolución un poco más estable y no cada semana. Pero hay tareas que las podemos hacer como funcionarios públicos o como proveedores que son indistintas a la reforma de la ley o del reglamento y que tiene que ver con haga bien el pliego, proveedor haga bien la oferta, ente contratante haga bien los estudios generales del procedimiento de contratación, como también estudios de mercado, ¿sí? Y todas las decisiones que se tomen, motívelas, ¿sí? Porque van a ser la única manera de garantizar de forma efectiva que la contratación pública cumpla su objetivo. Solo se cumple el objetivo de contratación pública cuando el objeto se inaugura, no antes. Es que yo vengo haciendo con pliegos de contratación, ¿y cuántos se han adjudicado? No, todos están desiertos. No se está cumpliendo el objetivo. Es que sí adjudiqué y firmé el contrato, pero se terminó unilateralmente el contrato. No se está cumpliendo el objetivo. ¿Sí? El objetivo se cumple de contratación pública cuando efectivamente se inauguran los objetos contractuales y esos objetos contractuales satisfacen las necesidades de interés público. Y un aspecto final respecto a estos temas. Va a depender el procedimiento precontractual de si es que tengo o no financiamiento internacional o si estoy sujeto o no al acuerdo comercial multipartes. Porque si es que tengo convenios internacionales, tengo que someterme a las reglas de juego establecidas en ese convenio internacional y solo de forma supletoria a lo que diga la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y a su vez, el acuerdo comercial multipartes se va a aplicar por sobre las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y ahí el requisito básico es verificar las 4 preguntas básicas que se aplican en el acuerdo comercial multipartes, que tienen que ver con ¿es entidad cubierta? Si es que es entidad cubierta, hago la siguiente pregunta, que es si es que es o no objeto cubierto. Si es que el objeto es cubierto, entonces veo si está dentro de los umbrales del acuerdo multipartes y finalmente se escoge un procedimiento de contratación aplicable en función de haber respondido sí a esas 3 preguntas iniciales. Es fundamental que consideremos estos aspectos con la finalidad de que se puedan llevar a cabo buenos procedimientos de contratación que hagan, por lo tanto, que se orienten a lograr una ejecución correcta de los contratos y que el contrato, por lo tanto, permita lograr la ejecución correcta de la finalidad que tuvo esa ejecución contractual. Tomando en cuenta en todo esto que la contratación pública, al ser herramienta de política pública, lo que busca es dinamizar la economía del país, lo que busca es, de alguna manera, reducir el desempleo, evitar la migración del campo a la ciudad,
fortalecer la capacidad de las micro y pequeñas empresas, fortalecer la capacidad local y nacional, que tiene que ser aparecida a eso dentro del pliego y dentro del procedimiento precontractual como tal. Es decir, garantizar el cumplimiento de lo que es participación nacional y participación local. Estos son requisitos generales vinculados con lo que es el procedimiento precontractual en general establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero van a ser prácticamente los mismos desde la lógica de principios generales, rectores y de procedimientos generales de contratación, también en lo que hablaba Santiago Jaramillo, vinculado con lo que es la contratación pública no tradicional. Tener en claro entonces que hay un principio de preclusión que hace que cada una de las fases vaya una detrás de la otra de forma preclusiva, con la finalidad de que cada una de esas tenga una etapa bien definida que permita ir cumpliendo la fase preparatoria hasta la publicación del procedimiento en el portal de compras públicas, la fase precontractual hasta la adjudicación o declaratoria de cierta del proceso, y luego la ejecución del contrato hasta la entrega del objeto contractual, y después de eso ya tenemos también el tema postcontractual vinculado con los controles que pueden realizar los organismos de control respectivo, como la Contraloría General del Estado o la Procuraduría General del Estado. Estos son aspectos que quería compartir con ustedes. Quiero dejar más bien el tiempo este momento para preguntas de parte de ustedes y con eso fortalecer mucho más la comunicación y la oportunidad que me han dado de poder hablar de ese tema. Muchísimas gracias, doctora. En este momento voy a dar paso a las preguntas. César Adrián nos pregunta, en la fase preparatoria en los procedimientos de ínfima cuantía, ¿cuál es la actuación del responsable del área encargado de los asuntos administrativos? ¿Qué documentos debe suscribir este funcionario? Debe verificar, la ínfima cuantía es un procedimiento precontractual. Lo que pasa es que tiene un monto que evita, por ejemplo, hacer el pliego de contratación. Pero tendré que tener en cuenta que hay que hacer un estudio para saber, un estudio no va a ser un estudio grande, pero un estudio de mercado que me permita determinar cuál es ese presupuesto que se requiere pagar por la misma cuantía, requiere determinar que, si bien es cierto, no hace falta que ese objeto contractual esté en el PAC obligatoriamente, sin embargo, si es que es un tema que se requiere siempre, debería también estar planificado, no obstante ser de ínfima cuantía, y hacer entonces que haya una justificación documental de ese por qué necesidad tengo de contratar, porque aunque sea ínfima cuantía, es un procedimiento contractual y debe tener el documento de respaldo del estudio de mercado correspondiente, más la necesidad de por qué requiere ese objeto contractual, sin perjuicio de que hace falta no necesariamente que esté en el PAC. Muchas gracias, doctora. En este momento daré paso a la segunda pregunta. Tatiana Macías nos dice, en ínfima cuantía, ¿desde dónde a dónde va a etapa preparatoria, precontractual y contractual? A ver, el procedimiento de ínfima cuantía es procedimiento precontractual, ¿ok? Por lo tanto, va a ir hasta el momento en el cual yo adjudico el contrato a favor de alguien, con la resolución que tomen de adjudicar el contrato. Pero hay una adjudicación de contrato de la ínfima cuantía. La orden de compra que le dan es una adjudicación de contrato. Hasta el momento en la que ha escogido el proveedor y ha dicho que tiene que hacer el objeto X, hasta esa etapa está el procedimiento precontractual de ínfima cuantía. A partir de ese momento existe la ejecución de ese contrato, que aunque no es contrato firmado, viene una etapa de cumplimiento de la entrega de ese objeto de contratación. Ojo que la ínfima cuantía es procedimiento precontractual de ínfima cuantía. Por lo tanto, implica resolver a quién escojo como proveedor e implica resolver qué quiero yo como objeto a ser entregado. No hay un contrato firmado, si bien es cierto, no publico el procedimiento en el portal de compras públicas para invitarle a participar al proveedor, no obstante lo cual existe una decisión de la entidad contratante de buscar a un proveedor
y de resolver la adjudicación de ese contrato para que sea cumplido. Igual como lo que pasa, aunque no me pregunten esta parte, pero igual con lo que pasa con la emergencia. La emergencia es un procedimiento precontractual que implica entonces que no voy a observar una serie de requisitos de los demás procedimientos, pero que implican procedimiento precontractual de escoger un proveedor y establecer reglas de juego para ejecutar un contrato. Después de que yo he escogido a ese proveedor, aunque sea en misma cuantía, o aunque sea en emergencia, o aunque sea en régimen especial, la fase de ejecución del contrato ya no me importa con qué tipo de procedimiento precontractual hice el escogimiento del proveedor o la ejecución del contrato o las reglas del juego de ejecución del contrato, porque el proveedor tiene que cumplir tal cual las obligaciones como que fuese escogido por cualquier tipo de concurso abierto. No es que porque le escogí por ínfima cuantía, o le escogí por régimen especial, o le escogí por emergencia, el proveedor está con reglas de juego aminoradas en la ejecución del contrato. Tiene que cumplir el contrato. Y tiene que cumplir ese contrato porque las reglas de juego le obligan a él a entregar ese objeto de contratación, incluido en los temas de procedimiento precontractual directo. Si yo le escojo a un proveedor de forma directa, eso no significa que él va a poder hacer lo que quiere en la ejecución del contrato. Significa que tengo un mecanismo para escoger un proveedor que es de forma directa, no concursiva, pero la ejecución del contrato va a tener las reglas de juego iguales y uniformes como lo tiene cualquier otro proveedor en cualquier otro procedimiento precontractual. Muchas gracias, doctora. Omar Riera nos dice, por favor, ¿me puede indicar si el número de partida presupuestaria se comete un error y no corresponde a ese objeto y se hizo constar en el pliego y se hizo el contrato así, afectaría la etapa contractual? Deberían modificarle a través de un contrato modificatorio eso, ¿no? Yo creo que esa parte debería modificarle porque, sobre todo porque luego pueden haber preocupaciones vinculadas inclusive con el tema de desviación de recursos a un destino diferente, con el famoso peculado que está establecido en el COIP, de que peculado es cualquier disposición arbitraria de recursos públicos. Entonces, creo que es un tema muy importante de corregir a efectos de que la partida presupuestaria que corresponda esté vinculada con ese objeto de contratación y luego no se hable de que hubo un desvío arbitrario de esos recursos. Muchas gracias, doctora. Daré paso a la siguiente pregunta. ¿Los pliegos, una vez ya elaborados, deben ser revisados por el síndico o abogado de la institución? ¿O cuál debería ser el momento para ser revisados? A ver, el trabajo es colaborativo. El trabajo implica, porque las responsabilidades también son compartidas. El trabajo implica una participación de todos en equipo. Acá no hay unas islas de poder en donde alguien hace una parte y el otro la desconoce. Acá se requiere que trabaje el abogado conjuntamente con el técnico, con el área requirente o con las áreas en la parte financiera que intervengan en el proceso, la parte de planificación del objeto contractual, porque uno de los temas que hay que intentar evitar son islas de poder. Y otro de los temas que hay que tratar de evitar es que a veces utilizamos palabras que son inentendibles, que son entendibles solamente para unas áreas determinadas. Yo sé decir que, de forma chistosa, que a veces para decir que quieren comprar papas, utilizan la palabra tubérculo subterráneo. Entonces, resulta que cuando intervienen diferentes partes y áreas de trabajo, como los abogados, como los ingenieros, como los economistas, podemos inclusive establecer una comunicación de información que entendamos todos. Los abogados tenemos la obligación de entender la parte técnica y económica del pliego, si bien no con la sapiencia que tienen los técnicos y la gente de la parte financiera y económica. Es imposible que un abogado pueda decir que solamente él va a referirse al conocimiento estricto de la norma, que esa es su función, sí, pero que va a ayudar muchísimo más el que el abogado sepa qué estoy diciendo cuando digo metro cuadrado, cuando digo metro cúbico,
Porque si es que hay una información en la especificación técnica que habla de metro cuadrado y el abogado no entiende la diferencia con metro cúbico, o cuando hay información que de pronto, como el reajuste de precios, ¿qué es lo que ha pasado con el tema del reajuste de precios? Ha pasado que a veces, como los abogados no entendemos la fórmula polinómica del reajuste de precios, ponemos una cláusula más fácil que es renuncia al reajuste de precios en el pliego. Cuando, si es que entendiéramos de qué se trata la fórmula del reajuste de precios de los abogados, podríamos entender que es necesario poner esa cláusula porque es obligatoria por la ley, pero además porque en el caso de que hayan índices sub 1 por debajo de los índices sub 0, puede tener un reajuste positivo a favor de la entidad pública, y esos temas numéricos que podrían parecer que no son del conocimiento del abogado, deberían ser socializados y conocidos entre todos. Y también es importante que en cambio los técnicos que siempre hablan de la urgencia y la necesidad de las compras que hay que realizar, entiendan que existe un marco legal que hay que respetarlo. A veces se les escucha decir, es que no entienden los abogados que todo esto es urgente, que es necesario y es básico, hay que entender, hay que hacer un trabajo de entendimiento. Pero también los técnicos deben entender que todo esto se desenvuelve dentro de un marco normativo, que debemos cumplir reglas, debemos cumplir normas, y eso va a implicar que no le mandemos el pliego al final del momento al abogado, para que el abogado a veces no entienda de qué estamos hablando, o para que se limite a decir, yo me voy a referir estrictamente a la parte legal, porque hay muchos términos de contratación pública que se requiere que el abogado tenga conocimientos numéricos, conocimientos económicos. La contratación pública de la que habló el doctor Jaramillo, esa requiere total conocimiento de temas como tasa interna de retorno, como WACC, como el valor actual del precio, el valor actual neto. Esos términos van a ir en el pliego de un contrato, y si es que el abogado no los conoce, si no sabe la parte numérica de este tipo de situación, entonces va a haber un problema ahí, porque bueno fuera que solamente tengamos que recitar una norma legal y no entender que detrás de un contrato hay plata, y que al haber plata, los abogados debemos entender la forma en que hay que proteger esa plata, ese recurso público, y los técnicos y los económicos y financieros deben entender que detrás de un contrato o por encima de un contrato, alrededor de un contrato, está un marco normativo. Entonces, en conclusión, Carolina, el trabajo es colaborativo, no es un trabajo de islas separadas. Yo como abogada, si es que a mí me traen a último momento el contrato, no entiendo de qué se trata el pliego, no entiendo de qué se trata el requerimiento, qué voy a aportar como abogada. Creo que hay que hacer un trabajo de conocimiento conjunto y colaborativo. Muchas gracias, doctora. Daré paso a la siguiente pregunta. ¿Existe alguna excepción donde se pueda generar una orden de pago sin haber existido antes un proceso previo para una contratación de producto o servicio? No, ninguno. Muchas gracias. Daré paso a la siguiente. Bajo el estado de excepción, por motivos de emergencia sanitaria, ¿se puede justificar la omisión del proceso previo a la contratación? No, porque para eso hay procedimientos de emergencia. Para eso mismo está la ley estableciendo qué hacer para efectos de contratar por emergencia. Lastimosamente, la contratación pública es formal. Entonces, tengo que seguir pasos, tendré que hacerlo más rápido, a efectos de que se justifique documentalmente este procedimiento de contratación. Porque precisamente para temas de pandemia, para situaciones vinculadas con la emergencia sanitaria, existe un procedimiento de contratación pública, que es de emergencia. Muchas gracias, doctora. En este momento daré paso a la última pregunta. Buenas noches. ¿Nos puede dar un ejemplo práctico de la etapa precontractual de un proceso? Publicamos el procedimiento de contratación para alimentación de las personas privadas de la libertad el día de hoy. Ese procedimiento se va a hacer siguiendo el procedimiento de subasta inversa electrónica. Ahí, la subasta inversa electrónica es el procedimiento precontractual. Inicia la fase precontractual con la publicación del procedimiento en el portal de compras públicas.
y termina ese procedimiento adjudicándole a uno de los proveedores que han participado en ese procedimiento con una oferta presentada, sale la resolución de adjudicación de ese contrato y con esa resolución se le llama a la firma del contrato. La fase precontractual inicia publicando la convocatoria para la alimentación de las personas privadas de la libertad en el portal de compras públicas. ¿Con qué procedimiento? Ejemplo, con subasta inversa electrónica. ¿Con qué monto? Ejemplo, con $1 millón. ¿Ok? ¿Qué hice de forma previa a ello para saber el $1 millón? Saqué una partida presupuestaria, la certificación de fondos respectiva, hice el estudio de mercado, hice los estudios, hice los pliegos. Esa información se publica como habilitante en el portal junto con la convocatoria. Viene la etapa de preguntas y respuestas. Después de ello, la calificación de las ofertas. Puede mandarse a convalidar errores de forma. Después de ello, viene el informe de la comisión técnica correspondiente. Y viene la adjudicación del contrato, si es que se ha encontrado una oferta que satisfaga los intereses institucionales. Si es que no, viene la declaratoria de desierto del contrato. La declaratoria de desierto del contrato significa que no hay contrato adjudicado. En esa lógica, en ese momento, acaba la fase precontractual de ese procedimiento de subasta inversa. Si es que hubo adjudicación de contrato, acaba con la resolución de adjudicación de contrato de los alimentos de las personas privadas de la libertad por subasta inversa. Y viene después de ello ya la fase contractual. Nuevamente queremos reiterar, estimada doctora, nuestro agradecimiento por su excelente ponencia. Hemos recibido excelentes comentarios de los participantes. Esperamos en una próxima oportunidad contar nuevamente con su presencia. Muchas gracias. Le agradezco mucho a ustedes. Que Dios les bendiga a todos.